Bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy pues vamos a seguir viendo nuestro tema de tipo de materia. El día de hoy vamos a ondear un poquito más en lo que son los tipos de materia. Ya vimos anteriormente que pues van a tener una división entre mezclas, entre sustancias puras. El día de hoy pues vamos a ondear un poquito más dentro de esto. Pero antes de comenzar nuestra clase pues vamos a comenzar con una pequeña oración. Señor mío y Dios mío, un nuevo amanecer ha llegado y en este momento yo me acerco a ti para elevar una oración de esperanza y darte gracias por este nuevo día que tú me regalas para vivir. Padre amado, en este día quiero salir a dar lo mejor de mí. Te suplico me ayudes a hacer el bien, a actuar de manera sabia y justa. Por favor, sopórtame en mis actividades, en mi trabajo y en todas mis obligaciones. Padre amado, por favor, derrama tu luz y tu paz por el mundo y permite que la humanidad pueda encontrar esperanza en ti. Te lo pido por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero vamos a definir qué van a ser las sustancias puras. Pues las sustancias puras van a caracterizarse por ser invariables con respecto a sus propiedades físicas y químicas. En cuanto a su composición, esta es constante y puede ser identificada y distinguida de otras demás. No se puede separar por métodos físicos y las sustancias puras se pueden clasificar en elementos y compuestos. Es decir, vamos a tener sustancias que sean parte solamente de un elemento. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos el oro puro o la plata pura. Esta va a ser una sustancia pura porque no tiene ningún otro elemento que los acompañe. Pero también vamos a tener sustancias puras que se van a tratar de compuestos, como lo son el agua, el dióxido de carbono, que son compuestas por dos o más elementos. Vamos a tener también a nuestras mezclas. ¿Qué va a ser una mezcla? Pues una mezcla en sí va a ser la unión de dos sustancias puras y su composición pues va a ser variable. Aún así, cada sustancia que conforma la mezcla va a mantener sus propiedades de manera individual. Estas sustancias forman una asociación física, no una unión química. Cabe destacar que las mezclas se pueden separar mediante métodos físicos sin pérdida o ganancia energética, como pasa en lo que son las reacciones químicas. Nosotros vemos que en las sustancias puras decíamos que no las vamos a poder separar por métodos físicos. Las sustancias puras solamente van a poder separarse por algún tipo de método químico. Sin en cambio, una mezcla, esta sí se va a poder separar por procesos físicos. Estos procesos físicos de separación pues los vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a tener tres tipos de mezclas. ¿Cuáles van a ser nuestros tres tipos de mezclas? Nosotros en nuestra clase anterior vimos que teníamos mezclas homogéneas y veíamos que teníamos mezclas heterogéneas, pero vamos a encontrar un tipo de mezcla intermedio que le vamos a llamar coloide. ¿Cómo se van a identificar? Si nos vamos a lo que es más físico, más cuantitativo, pues una mezcla homogénea va a tener de 0.1 milímetros a 1 nanómetro. Así va a estar compuesta una mezcla homogénea. Un coloide ya es cuando va de un nanómetro a los 100 nanómetros y una heterogénea es cuando son mayores a los 100 nanómetros. Vamos a ver un poquito más de las características de cada una de estas mezclas. Vamos a comenzar hablando de las mezclas homogéneas. Como su nombre lo dice, va a provenir de lo que es el prefijo homo. Este prefijo homo significa igual, así que pues entonces una mezcla homogénea va a ser una mezcla uniforme, es decir, que va a presentar una sola fase, no se van a poder distinguir sus componentes entre sí dentro de la mezcla. En estas sus partículas van a ser microscópicas y no se van a poder separar por métodos como es la filtración. También se les va a denominar a estas mezclas homogéneas disoluciones. Las disoluciones van a estar conformadas por un soluto y un disolvente y ambos pueden estar en cualquiera de los tres estados de agregación de la materia, ya sea líquido, sólido o gaseoso.
El soluto pues va a ser la sustancia con la capacidad de incorporarse al disolvente, que pues en la mayoría de las veces va a ser agua, que esta es considerada como un disolvente universal, ya que la mayoría de las sustancias pues puede disolverse en ella. Veamos un ejemplo. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos una taza de café. Aquí podemos ver que es una mezcla homogénea. ¿Por qué es homogénea? Ustedes, o sus mamás, cuando hacen una taza de café, ¿pueden distinguir entre el agua y el café? No lo podemos distinguir. Parece que fuera una sola sustancia, por eso se llama homogénea, porque tú no puedes distinguir en dónde está el café y en dónde está el agua. Dentro de esta disolución o mezcla homogénea, ¿cuál va a ser mi soluto y cuál va a ser mi disolvente? Pues mi soluto normalmente es el que está en menos cantidad. ¿Qué es lo que le he hecho yo a mi café? Le he hecho mis granitos de café, entonces este va a ser mi soluto. ¿Y cuál va a ser mi disolvente? Es la sustancia en la que se disuelven esos granos de café, que en este caso pues va a ser el agua. Entonces mi mezcla de café va a tener un disolvente que va a ser el agua y va a tener un soluto que va a ser el café. Para las mezclas heterogéneas, estas van a ser mezclas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista en sus dos fases, además de que se pueden dividir mediante métodos de separación física, denominados como decantación o filtración. También a estas mezclas, pues van a recibir el nombre de mezclas groseras o mezclas mecánicas. Aquí podemos ver algunos ejemplos de nuestras mezclas. Si ustedes recuerdan, nosotros en nuestra clase de ciencia del año anterior ya vimos algunos de estos tipos de mezclas cuando vimos la propiedad de densidad, que era lo que pasaba y lo que pasa normalmente en las mezclas heterogéneas. En el caso, principalmente cuando hablamos de líquido, la diferencia de densidades hace que una mezcla sea diferente. Si nos regresábamos a nuestra diapositiva anterior, una mezcla homogénea que teníamos el café, no veíamos en dónde estaba la fase del café y la fase del agua. Aquí tenemos una mezcla de aceite con agua. ¿Y qué podemos ver? Que abajo se queda toda el agua y arriba se queda todo el aceite. Por más que nosotros agitemos, no se van a poder mezclar. Entonces estoy hablando de una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque se ve en cada una de mis fases. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si yo mezclo agua con tierra o como aquí nos muestran, agua, arroz, frijoles. Esta va a ser una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque yo puedo ver en dónde queda el arroz, dónde queda el frijol y dónde se encuentra el agua. Aquí tenemos otra mezcla donde vemos dos líquidos y cada uno de ellos pues se ve en dónde se encuentra. Entonces, resumiendo, mezcla homogénea va a ser cuando yo no puedo distinguir los componentes de mi mezcla. Y mezcla heterogénea va a ser cuando yo sí puedo distinguir cada una de mis fases. Por último, vamos a ver los coloides. Un coloide va a estar conformado por dos fases. La primera fase va a ser una dispersa, que va a equivaler al soluto en una mezcla homogénea. Y la siguiente va a ser una dispersante, que va a ser equivalente al disolvente. Sus principales características de estas mezclas es que se pueden distinguir sus fases porque se reflejan la luz mediante un experimento llamado efecto Tyndall. No se pueden distinguir sus fases a simple vista, no son totalmente transparentes, pero tampoco son totalmente oscuras o opacas. Y sus partículas se van a mover al azar, no se van a sedimentar después de dejarlas en reposo. Recordemos que nosotros ya hicimos una práctica, un experimento para identificar este tipo de coloides. ¿Qué pasaba cuando tú pasabas la luz, por ejemplo, hacia la gelatina o hacia algún tipo de jarabe? Pues ahí nosotros podíamos observar un poquito mejor lo que eran esta dispersión en la materia, pero solamente cuando tú le ponías la luz. ¿Qué pasaba cuando no le pones la luz? Pues se veía totalmente una fase. También vimos que como sus características los dicen, no son totalmente transparentes, pero tampoco van a ser totalmente opacas, van a tener
cierta entrada de luz. Entonces, pues esta es la manera en la que nosotros podemos ir reconociendo a lo que son los coloides. Dentro de los coloides vamos a tener varios tipos de coloides. Por ejemplo, materiales como son el vidrio y el rubí, vamos a decir que son coloides sol-sólido. La crema chantilly y la crema para afeitar, estos pertenecen a las espumas. Los malvaviscos y la piedra pómez es una espuma sólida. La pintura y el almidón son coloides de tipo sol. Las jaleas y gelatinas son de tipo gel, la leche y la mayonesa son emulsiones, la mantequilla y el queso emulsiones sólidas y las nubes y la niebla pertenecen al tipo aerosol. Finalizando la clase, pues ustedes como actividad me van a tener que hacer un apunte general sobre lo que vimos en este video. Recuerden que su apunte lo deberán demostrar dentro de su libreta de la materia y subirlo a la asignación en la plataforma. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.